Intento de feminicidio en Guerrero, México. El 4 de mayo del 2026, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó sobre la detención de un hombre en Juchitlán por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Este caso es parte de una crisis persistente en el país, donde solo en el primer trimestre de 2026 se registraron 148 feminicidios. En esta noticia podemos ver dos de nuestros derechos vulnerados: el derecho a una vida libre de violencia, que es la violación más directa y protegida por los tratados internacionales como la Convención de Belém do Pará, y otro es el derecho a la integración física y seguridad personal, que es la agresión física extrema que pone en peligro la vida de víctimas basándose en razones de género. Otra noticia que nos tiene impactados es la violencia motivada por prejuicios en Tlaxcala. El 3 de mayo de 2026, el gobierno de Tlaxcala condenó públicamente una agresión violenta contra una persona de la comunidad LGBTQ+, identificada como Mar N. Las autoridades señalaron que el ataque podría construir un acto motivado por prejuicios hacia la diversidad sexual, lo que refleja la vulnerabilidad que enfrenta el colectivo ante los crímenes de odio en la región. Muchos de nuestros derechos vulnerados en esta nota son el derecho a la igualdad y no discriminación. Este nos dice que nadie debe de ser objeto de violencia o trato diferenciado por su orientación sexual o identidad de género. Otro derecho es el derecho a la dignidad humana. Los ataques por prejuicios solo buscan deshumanizar a las personas por sus características identitarias y sobre todo el derecho a la seguridad pública, la falta de derechos de espacios seguros y el temor a desarrollar actividades cotidianas por posibles represalias que vulneran el del libre desarrollo de la personalidad. Iniciamos con información que pone en evidencia la crisis de seguridad que enfrentan las mujeres de nuestro estado. A pesar de que Nuevo León se ostenta como líder en servicios de atención, hoy la realidad nos arroja un dato alarmante, una enorme cifra negra que mantiene ocultos los delitos de acoso y violencia sexual. La Secretaría de las Mujeres ha confirmado que aunque han atendido a más de 25,000 ciudadanas, la falta de denuncia formal nos impide castigar a los agresores. Esta situación se vuelve crítica en el transporte público, donde la violencia contra las mujeres y las niñas no es solo recurrente, sino que se agrava ante la falta de reportes que permiten identificar las zonas rojas de nuestra ciudad. Hay que ser claros, detrás de estas cifras lo que hay es una violación sistemática a nuestros derechos humanos. Primero, se está vulnerando el derecho a una vida libre de violencia. No son incidentes aislados, es un atentado contra la integridad física y moral de nuestras mujeres. Segundo, estamos fallando en garantizar el derecho a la libertad de tránsito y a la seguridad. El transporte público debería ser un espacio seguro, no un escenario de miedo. Y finalmente, esta cifra negra es el reflejo de un derecho al acceso a la justicia que está siendo bloqueado. Si las víctimas no denuncian, es porque el sistema aún no garantiza la confianza y la protección necesarias para hacerlo. Más allá de los números, debemos entender que el silencio no es ausencia de violencia, sino que es la falta de garantías. No podemos hablar de progreso mientras los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT, tanto como los de nuestras niñas y niños, sigan siendo condicionados por el miedo. Garantizar la vida digna y segura no es una meta lejana, es una obligación urgente que nos corresponde a todos como sociedad. Solo rompiendo el silencio podremos empezar a construir una justicia real. Buenas tardes, comunidad escolar. Hoy presentamos una emisión especial dedicada a los derechos humanos, con énfasis en dos problemáticas que siguen afectando profundamente a nuestro país: la violencia contra las mujeres y la violencia contra la comunidad LGBTIQ+. Buscamos informar, concientizar y reflexionar sobre las violaciones de derechos documentados en notas recientes periodísticas, con el fin de promover una cultura de respeto, igualdad y justicia. Comencemos con el primer caso de la violencia contra las mujeres en México. En el primer informe cuatrimestral de la Red Nacional de Refugios, se ha revelado que las solicitudes de ayuda por agresiones han aumentado hasta un 18% en el primer cuatrimestre del año. Este dato refleja tanto el crecimiento de la violencia
como la creciente disposición de las mujeres a denunciar y buscar apoyo. Los elementos más importantes son el incremento de las denuncias, pues alrededor de 5.700 mujeres han buscado ayuda entre enero y abril del presente año, frente a una cifra anterior de 4.800 personas en el mismo periodo del año pasado. Los principales tipos de violencia son la psicológica, física, económica, sexual, patrimonial, entre otras, con un impacto social de hasta más de 10 mujeres que son asesinadas cada día en México. 7 de cada 10 han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Y los derechos más vulnerados son el derecho a la vida, a la seguridad, a la salud, a la igualdad y a vivir libres de violencia. El perfil de los agresores señala que el 89% de estos son parejas o exparejas, el 33% utiliza armas de fuego, el 47% tiene antecedentes penales y el 19% vínculos con sectores políticos. Esto confirma que la violencia es estructural y muchas veces se perpetúa desde el poder y la impunidad. La violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos universales. Según la CEDAW y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir, sancionar y erradicar estas prácticas. Desde un análisis académico, el aumento del 18% en solicitudes de ayuda deben interpretarse como un indicador de crisis social. La violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado, sino estructural que se reproduce en espacios familiares, laborales y comunitarios. La falta de políticas públicas efectivas y la impunidad refuerzan este círculo de violencia. Sigamos con el siguiente caso de la violencia contra la comunidad LGBTIQ en México. La violencia contra la comunidad se ha identificado en los últimos años. Según el informe de Sin Violencia LGBTIQ, reveló que México ocupó el segundo lugar en América Latina y el Caribe en homicidios contra personas de la comunidad, con 80 casos registrados, principalmente por crímenes de odio, como asesinatos motivados por prejuicios hacia la orientación o identidad de género, la discriminación institucional. Los principales derechos vulnerados son el derecho a la identidad, a la igualdad, seguridad y el vivir libres de discriminación. Como impacto social, la violencia perpetúa estigmas y limita la participación plena en la vida social, educativa y laboral. El 41% de los homicidios fueron cometidos con arma de fuego, en 9 hubo casos de tortura y en 11 múltiples formas de violencia conexa. Del total de víctimas en México, 55 fueron mujeres trans, 19 hombres gay, 2 varones cis vinculados a mujer trans y una persona cuya identidad no fue identificada. La vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales trans las hace más propensas a ser víctimas. Como conceptos pertinentes tenemos que la violencia contra la comunidad LGBTIQ es una forma de discriminación estructural que vulnera tratados internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Desde una perspectiva académica, la falta de reconocimiento de los transfeminicidios y la violencia correctiva contra mujeres lesbianas son ejemplos claros de cómo los prejuicios se convierten en violaciones de derechos. La comunidad escolar debe ser un espacio seguro y libre de discriminación, donde todas las identidades se sientan respetadas. Ambos casos muestran que los derechos humanos siguen siendo vulnerados en México. La violencia contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ refleja una deuda histórica del Estado y la sociedad. La reflexión central es clara. Los derechos humanos no son concesiones, son garantías universales. Reconocer las violaciones es el primer paso para exigir cambios reales. La igualdad sustantiva exige acciones concretas, políticas públicas efectivas y con un compromiso firme contra la impunidad. Hoy hemos revisado 2 realidades que nos interpelan
como sociedad, la violencia contra las mujeres y la violencia contra la comunidad LGBTIQ. Ambos casos muestran que la igualdad aún es una meta pendiente. Como comunidad escolar, tenemos la responsabilidad de promover el respeto, la empatía y la inclusión. Recordemos que los derechos humanos no son negociables, son universales y deben garantizarse para todas las personas. Gracias por acompañarnos en esta emisión especial. Nos despedimos con el compromiso de seguir informando, reflexionando para construir un país más justo, igualitario y libre de violencia.